de Juan en el capítulo 4. Es el pasaje que vamos a meditar en esta tarde. Decía una de las canciones que hemos cantado: la belleza de mi Señor nunca se agotará, la belleza de mi Señor siempre resplandecerá. Y en este pasaje en particular resplandece de una forma especial la misericordia de Dios y su bondad. Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 26. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús le respondió: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga que yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió ella, la mujer, y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos, se asombraron de que hablara con una mujer, y sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y vinieron los discípulos y aguaron la fiesta, nunca mejor dicho, al lado de un pozo. Os contaba el otro día que traje una diapositiva y hoy he olvidado para repetirla, cómo en Israel había surgido un problema entre los samaritanos y el resto del pueblo de Israel, y cuando un judío tenía que ir a Galilea, un judío, Judea está aquí al sur, Samaria, Galilea, el judío nunca iba en línea recta, el camino más corto, como te hace Google, te dice el camino más rápido, cuando lo buscas y dices llévame a algún sitio. Los judíos salían de Judea, cruzaban el Jordán, pasaban por Perea y después cruzaban otra vez el Jordán para llegar hasta Galilea. Esas son las relaciones humanas. Pero Jesús no hizo tal cosa. Jesús pasó de Judea, atravesando Samaria, hacia Galilea, hacia donde quería ir. Y en ese caminar, los discípulos, con Judas al frente y la bolsa del dinero, fueron una aldea a comprar comida, y Jesús se paró a esperarles.
y se paró en el pozo de Jacob, un pozo que había cavado Jacob y sus sirvientes muchos años atrás, que seguía allí oportuno, dando agua a la ciudad, a todo el que se acercaba. Y se acerca a esta mujer, una mujer que, por lo que ya hemos leído, no era de buena reputación. Por eso, en lugar de ir al amanecer a buscar el agua con las otras mujeres, ella iba sola a media mañana a buscar el agua que necesitaba para su casa. Recordad que el tema de en el grifo al que le giras un poco o le pulsas el botón, eso y el agua sale, eso es muy moderno, eso es muy moderno. Entonces se debe coger un cántaro e ir hasta donde estuviera la fuente de aguas, el pozo normalmente. A veces, como las hijas, la esposa de Jacob, necesitaban ayuda de que alguien le sacara el agua del pozo para dar de beber al ganado o para beber ellos mismos, ¿no? Bueno, esto nos sitúa un poco en el contexto de este Jesús que es maravilloso y que nos enseña en cada pasaje una lección para nosotros, no solamente para aquellos o para los discípulos que no se atrevieron a preguntar, sino para nosotros. Una de las lecciones que tenemos en este pasaje es que vemos el tacto y la condescendencia con que trató Jesús a una pecadora negligente. Cuando uno hace algo que es consciente de que no está bien, es negligente. Y esta mujer tenía un marido después de otros 6. No se nos dicen las causas por las cuales lo liquidó. Por la pensión no, porque no había pensiones. Pero vivía con un hombre como si fuera su marido sin que legalmente lo fuera. Y era consciente de su situación y en esa su conciencia tenía la relación con el pueblo donde vivía y cómo quizás las mujeres normales, decentes, huían de relacionarse con esta mujer pecadora. Pero el Señor no rehuye absolutamente a nadie por grave que sea su pecado, por negligente que sea en su actitud. Y le entra o inicia una conversación diciéndole, dame de beber. Esa es la expresión, dame de beber, dame algo que yo necesito, algo que tú puedes tener, dame algo. Y hemos observado la pregunta que la mujer se hace, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo que soy una mujer? Hablando de esto, ayer tuve una metedura de pata, con esto que tenemos también en las noticias sobre la relación de hombres y mujeres. Cuando voy a saludar a la profesora Edith, ella me da la mano y yo le doy 2 besos. Después me quedé pensando, si es que ella me ha ofrecido la mano, no me ha abierto los brazos. Cuando nos despedimos, ella me ofreció la mano y yo me despedí dándole la mano. Rectificar. Esto, algo parecido, me venía a la mente con esta mujer y la conversación con Jesús. Hemos dicho que los judíos no se hablaban con los samaritanos y los hombres no hablaban con mujeres. Las costumbres de la época, que nosotros en nuestro entorno de iglesia, pues tenemos cierta familiaridad, ese ósculo santo de que tanto nos habla el apóstol Pablo, de eso santo en el saludo, y cómo hay que cambiar ciertas rutinas. Yo recuerdo una directora que tuve cuando trabajaba, pues lógicamente a las mujeres sí que solía darle 2 besos. Cuando había alguna clienta que nos visitaba o íbamos a hacer algún negocio, pero a los hombres siempre les ofrecía la mano, siempre. Las costumbres, el decoro, el saber estar. Y en este caso tenemos que entrar para poder entender mejor el pasaje, cuál era la costumbre que había en aquella época, y especialmente la relación entre judíos y samaritanos, de hombres y mujeres. Y Jesús le entra a esta mujer de una forma extraña, en cierto modo,
Pero por otro lado, le entra a entablar esa conversación, no diciéndole, ¡qué pecadora eres! ¡La has armado! No la reprendió en absoluto, ni le recordó cuál era su situación y por qué las otras vecinas no la hablaban, ni nada de eso. Simplemente le dijo, dame de beber. Junto al pozo de Jacob, el agua era algo importante y fue un tema de conversación, como solemos decir, un hablar del tiempo. Por cierto, cuando yo venía goteaba, no sé si habrá llovido o no, pero pinteaba. Y posiblemente en el sentido de Madrid algunos se asustó, frenó y formó una caravana que desde Rueda hasta Torrecilla estaban los coches casi parados. Podemos hablar de esas cosas, podemos hablar del tiempo. Cuando lo importante es cómo establecer una conversación con un pecador. Como cristianos sabemos que nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo murió en la cruz por nosotros, por el amor de Dios hacia nosotros, por su misericordia. Y Él pagó el precio justo que Dios había establecido por nuestros pecados. Pero nos relacionamos con muchas personas, familiares unos, compañeros, amistades, vecinos, conocidos o incluso anónimos según el lugar donde estemos. Y la más de las veces no sacamos el tema del pecado, no sacamos el tema del Evangelio, no sacamos el tema del don precioso que ellos pueden disfrutar igual que nosotros y egoístamente nos lo guardamos y no les damos oportunidad. Y cuando al final nos podemos armar de valor, quizás con la persona que viaja a nuestro lado en el bus o en el tren, normalmente metemos la pata. De ahí la importancia de esta frase de Jesús. Metemos la pata porque hablamos de la salvación, hablamos del futuro, hablamos de la muerte. Temas que son tabú. Compartí esta mañana con Phil en Medina que podemos hablar con la gente acerca de Dios, porque incluso los ateos dicen, gracias a Dios yo soy ateo. Pero no podemos hablar con la gente acerca de Jesucristo, porque ello supone desplazar a su diosa ideal, María, la Madre. Así que, como decía un eslogan cuando yo estudiaba, ora a María, María intercede por nosotros ante Jesús. ¿Y qué hijo niega una cosa a su madre? Humanamente, ¿qué hijo niega una cosa a su madre? Así que, ¿cuánto más Jesús no le va a negar a María lo que le pida que nosotros primeramente le hayamos pedido? Cuando miramos la religiosidad de España, de esta piel de toro, quizás en otros sitios sea parecido o más grave. España no es un país cristiano, es un país mariano. Toque lo que toques, si tocas a la Virgen estás perdido. Hace años teníamos, durante varios años, una reunión de oración por los cristianos, en colaboración con la Iglesia Católica. Una parroquia de allí de Medina nos invitó a participar con ellos. Íbamos un día de enero a su templo y dirigían ellos la reunión con a sus maneras, su liturgia, sus rezos, pero se comprometían a venir otro día a nuestro templo. Venían unos poquitos, entonces éramos nosotros que nos desquitábamos en nuestras formas y en nuestros ritos, ¿no? Pero llegó un año en que el sacerdote estaba enfermo y me encargaron que diera yo la palabra dentro de la Iglesia Católica y hablé de Jesús y hablé de María. Mencioné a María, ahora mismo no recuerdo cuál fue el tema de la predicación, pero a esa María a quien tanto queremos y admiramos como la sierva del Señor que es. Ya no se volvieron a celebrar las reuniones conjuntas de oración. Estaba allí vigilando el tema, aparte de otro cura viejo que ya me conocía, pues había un cura joven en esa reunión. Y entonces lo que informara, lo que decidiera, ya no me he vuelto a tener reuniones conjuntas de oración. Les hemos tocado la fibra. Y Jesús nos enseña aquí en esta relación a no tocar esa fibra, al menos en un primer encuentro, sino que podamos presentarnos, que puedan conocernos, que podamos tener misericordia y también condescendencia
con el pecador. No podemos convertir a una persona de la noche al día. Necesitamos tiempo. Y para que tengamos tiempo y oportunidad de poder hablar, pues tenemos que usar, podríamos decir, la astucia de Jesús. Hablar del tiempo. Hablar de las cosas de salud. Ofrecernos a orar por esa persona. Y tú sabes que yo soy cristiano. Y como cristiano tengo línea directa con Jesús. Y yo le hablo, pero a veces me dice, cállate, sopesado. No me da la gana darte lo que me pides porque no te conviene. Y entonces a lo mejor no viene la sanidad para ti. No lo dice con esas palabras, pero hemos de intuirlas, porque a veces responde de forma inmediata a nuestras peticiones y en otras ocasiones se tarda porque no conviene la respuesta al momento. Y es su voluntad a la cual estamos sometidos. Vemos otra lección en este pasaje y es la disposición de Cristo a tener misericordia con los pecadores. En esa conversación acerca del agua y la necesidad y el agua que no quita la sed, pues Jesús le daría, si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua, sería agua viva. Me pedirías agua y te daría agua viva. No volverías a tener sed. Y la preocupación de esta mujer, qué bien, si me da agua viva, no tengo que coger el cántaro cada día, ni venir aquí a pasar calores, sacar el agua del pozo que está profunda y me obliga a hacer músculos, y tengo parte de mis problemas resueltos. Quizás la mujer, aun cuando no conocía el término, pensó, voy a tener agua corriente en mi casa. No es posible. Pero lo que nos enseña esa conversación es que Jesús tiene misericordia especial con una mujer que es pecadora y que no ha tenido oportunidad todavía de reconocer ese pecado. No, no es cierto. Corrijo. Una mujer pecadora que persiste en pecar, porque la teoría la conoce. Sabe que para convivir con un hombre debía casarse, hacer público ese voto matrimonial, para que toda la vecindad conociera ese propósito de vida en conjunto y sobre todo Dios delante de él para toda la vida. Y no lo había hecho. El por qué no vamos a entrar. Pero tenemos muchas personas en nuestra sociedad e incluso en nuestra familia que conviven como matrimonio sin realmente habernos compartido a un grupo selecto esa voluntad de formar una familia y de vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Y están viviendo en pecado. Y la sociedad lo ha dulcificado. Dice que es así. Que dónde está escrito que tengan que firmar un papel y quién guarda el papel. Y es cierto. Pero la Biblia también nos enseña que ese propósito de vida en común ha de ser público y notorio. Y esta mujer no lo había hecho. Y Jesús tiene misericordia de ella, porque sabiendo que es pecadora, todavía no se ha arrepentido. Sabiendo que sabe lo que la ley manda, no la ha cumplido y es negligente en su cumplimiento. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Te has parado a pensar cuántas veces somos negligentes en el cumplimiento del mandamiento de Dios? ¿Cuánta ira hay en nuestros pensamientos hacia determinadas personas que incluso a veces hasta lo verbalizamos? Y se nota con esos gestos que hacemos, con ese desprecio hasta la persona, con ese cruzarnos de acera para no saludarnos, o quizás mirar un escaparate que no tenía intención de mirar, con el fin de que la otra persona entre en el establecimiento que vamos a ir a comprar los dos, pero no quiero ni tan siquiera decirle buenas tardes. Somos negligentes y desobedientes porque Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que hagamos con nuestro prójimo aquello que quisiéramos que Él hiciera con nosotros. Y reconociéndolo o no, estamos deseosos de que alguien nos diga buenas tardes. Parece que va a llover. Esas nubes y nosotros
nos escaqueamos para no hacer eso con la otra persona. Así que tenemos que tener cuidado. Cuidado con las cosas que hacemos en nuestro testimonio y sobre todo pedirle al Señor que nos dé sabiduría para dejar de ser pecadores, para dar a nuestro prójimo el amor que de Él también esperamos. Y eso no será algo gratuito. Requerirá de nosotros lo que esta mujer estaba planteando ante Jesús, o Jesús, mejor dicho, le estaba planteando. Si tú me pidieras a mí, si supieras quién soy yo, y me lo pidieras, te daría agua de vida. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, no quiero tener sabiduría? No quiero tener conciencia de que no estoy amando a mi prójimo. Y hay una cosa que he descubierto no hace mucho. Nada hay gratis. Nada hay gratis. Utilizamos programas en nuestros ordenadores o en nuestros teléfonos por los cuales no pagamos a quien lo creó. Escuchamos músicas que no pagamos a quien lo creó. No sé si sois conscientes o somos realmente conscientes de que alguien está pagando por nosotros. Y ese alguien no es un altruista, porque está cogiendo nuestros datos, los está vendiendo para pagar esos servicios que nosotros decimos que son gratis. Lo cierto es que, como dice Jesús, tenemos que pedir. Tenemos que pedirle a Él sabiduría para poder ser como Él, amar a nuestro prójimo. Debemos buscar su directriz. Por eso Mateo nos dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Si nos quedamos en pasivo, nada recibiremos. Y por eso invita a esta mujer, si tú me pides, yo te daré un agua viva. Todas las cosas tienen un precio. El favor que me va a hacer una persona, aquello que espero de alguna persona, al menos tiene el precio de que le pida. Y es lo que Jesús le enseña a esta mujer y a nosotros. No podemos esperar a que alguien adivine cuáles son nuestras necesidades, nuestras ilusiones, para que venga con el regalo de aquello que necesitamos. Ayer estuvimos en Madrid y el jueves, cuando hablaba con Rubén, dije, ¿puedes llevar tú el coche? Le pedí, lleva tú el coche, así tú conduces y yo puedo dormitar. Muchas veces cuando hemos ido a reuniones, después de la reunión, el viaje de regreso, le tengo que decirle, toma, lleva las llaves porque si no, no salimos de Madrid. Tuve que pedirle que llevara él el coche. No le pregunté si tenía para el gasóleo o no, la verdad. Lo siento, lo vendré después. Pero cuando alguien quiere algo, necesita algo, ha de pedirlo. Y cuando pedimos, podemos recibir. Y cuando buscamos, encontraremos en la enseñanza del Evangelio. Y Jesús insta a esta mujer en esta conversación a que le pida agua de vida. El agua que verdaderamente quita la sed. Jesús es excelente. Y sus dones, sus regalos, no tienen parecido en el mercado. Dice el versículo 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En el curso que hemos estado haciendo de orientación, digamos, tenemos que estudiarlo de consejería bíblica, básicamente es aconsejar a personas sobre determinadas situaciones en las que están viviendo. Determinar si es necesario o posible cuál puede ser el problema de esa persona. Mucha gente busca tener satisfacción, resolver sus problemas de relación y acude a psicólogos, a psiquiatras, que son aquellos que lo resuelven todo con una pastilla, y en lugar de recurrir, en primer lugar, individualmente a Cristo
o quizás a un hermano que me pueda aconsejar, o que me pueda ayudar en por dónde debo encarrilar la decisión que debo de tomar. Si la decisión que he tomado a lo mejor ya es correcta o no. Lo cierto es que la mayoría de las veces cuando nos reunimos, cuando estamos o nos despedimos en la iglesia, nos preguntamos, hola, ¿qué tal? Y poco más. No profundizamos realmente cuáles son las necesidades de la persona con la que interactuamos. No nos preocupa en absoluto, y es una palabra de cortesía. Me chocaba mucho un hermano ya con el Señor, y cuando le iba a decir, ¿qué? Ya me había respondido, yo bien, gracias. Pero bueno, pues está bien, me alegra mucho, señor pariente, que estés bien. Pero así actuamos a veces. En otras ocasiones ponemos en boca de la otra persona lo que pensamos que nos quiere contar y no le escuchamos. Y hay muchos de nosotros que necesitamos que alguien nos escuche. Que alguien se pare a nuestro lado y se tire un rato en silencio, no dirigiendo nuestras preguntas o nuestra conversación. Un día estuve en el médico y vi a la mujer de un antiguo banquero que iba caminando con un arrastre, arrastrada por el marido. Es que tiene una artrosis terrible. Y yo estoy aquí porque me duele la espalda. Eso lo pensé, que era la verdad. Pero, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que a alguien le compartimos una preocupación, un dolor, y lo suyo es más grave? Siempre. Lo suyo es más grave. Había dos personas a las que conocí que ambos tuvieron una situación parecida. A uno se fue el hijo con su familia a las vacaciones y se ahogó por intentar ayudar a otra persona, un hombre muy joven, deportista. El caso es que no pudo resistir las corrientes de la playa, que son tan peligrosas, y se ahogó. Al cabo de unos años, otra persona que conocí vio que un hijo tenía una enfermedad, un cáncer, y se murió. Les oía discutir entre ellos sobre cuál era peor, qué situación era peor. Si hay que ver morir poco a poco a un hijo con un cáncer contra lo cual no puedes hacer absolutamente nada, o al otro que recibe una llamada y decirle, tu hijo Ángel ha muerto. Ángel, no, Daniel. Yo no sé lo que podéis... No, Daniel, perdón. Daniel. No sé cómo pensaréis en una situación parecida, cómo consideraréis, si tuvierais que vivirlo, cuál podría ser más grave. Pero ellos discutían, lo mío es peor. Lo mío es peor. Y así es como somos muchas veces andando en nuestras vidas. No escuchamos. Jesús escuchó a esta mujer. Le habló. Buscó que perdiera el miedo a hablar con un extraño. Le ofreció la ayuda que solamente Cristo puede dar. Y esa ayuda que viene de Cristo es hacer con el otro lo que quisiéramos que el otro hiciera con nosotros. Si nosotros estamos en una situación tipo, necesitamos consuelo, que alguien nos escuche, que nos ayude a entender cuáles son mis problemas, queremos que alguien nos escuche. Yo puedo escuchar a otro con sus rollos, pero cuando yo soy el escuchante, el otro siempre me viene con rollos. Cuando yo soy el que hablo, merezco respeto. Y es la valoración que hacemos muchas veces nosotros en la vida. Así que, como cristianos también, y Jesús nos enseña en esta conversación, que a veces no sabemos lo que queremos, o no sabemos cómo resolver los problemas. Dice David en el Salmo 4, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál es lo correcto que tenemos que hacer en muchas o determinadas situaciones? Vemos también otra lección
y es la necesidad de la convicción de pecado antes de que un alma se pueda convertir a Dios. Si uno no reconoce que tiene una enfermedad, no irá nunca al médico. Bueno, mi abuelo es la muestra de todo lo contrario. Mi abuelo estaba enfermo, mandaba a mi abuela que fuera al médico, le daba la medicina, venía, mira, esto me ha dicho el médico, que te tomes estas pastillas. Y digo, muy bien, gracias. Las ponía en la mesita de noche y allí se quedaban. Ese era mi abuelo. Tenemos que tener una convicción. Nuestro interlocutor, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar. Hay que la mujer samaritana, escuchando a Jesús, tenía que descubrir por sí misma que estaba desobedeciendo la ley, que estaba siendo pecadora. Pero aún así no lo entendía. Y Jesús dio un paso más. Dijo, ve, llama a tu marido. Hurgó un poco más en esa relación. Ve, llama a tu marido. No lo tengo. Avergonzada diría la mujer, no tengo marido. Por eso Jesús la alaba y dice, estás diciendo la verdad. 6 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. 5. Y hay un tanto poniéndole nomás. 5. Sí, sí. Yo había leído que 6 porque estando sentado estaba pensando en 7. 5 ya está bien. Pero bueno, es igual. El número para la lección no tiene gran importancia. Lo cierto es que la mujer tenía que reconocer cuál era su debilidad con respecto a Dios, a lo que ya sabía. Como hoy hay algunas personas que habitualmente se congregan en nuestro templo y hoy están desobedeciendo al Señor cuando dice no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y hay algunas personas que llevan ya varias semanas sin congregarse. Y así podemos mirar en nuestra propia vida cuánto fallamos en aquello que sabemos que es lo correcto, pero que no lo hacemos. Eso sí, nos da la tranquilidad saber que Jesús nos ama y Él tiene misericordia de nosotros. Y pese a nuestra nulidad, Él nos sigue ayudando en nuestras dificultades, en nuestro día a día. También nos enseña en este pasaje la nulidad de cualquier religión basada únicamente en formalismos. ¿Te das cuenta que la mujer le dice, a ver, vosotros, por la propia apariencia y forma de vestir, la mujer sabía que aquel hombre con el cual no debía hablar, de acuerdo con la costumbre, era además judío, con el cual no debía hablar, menos todavía. Y vosotros decís que hay que orar en Jerusalén. Y nuestros padres oraban aquí en Samaria. A ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Por qué tenemos que ir a Jerusalén a orar? ¿Por qué tenemos que hacer lo que vosotros digáis? Que habéis cambiado las normas hace no sé cuántos años. Esto nos enseña algo. Jesús le dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como hombres nos aferramos a una figura, a un sitio. Hablaba una ocasión con una señora que decía, es que yo voy a la iglesia de Portillo, me siento allí, tengo una paz que no encuentro en ninguna otra iglesia. Pero en esa iglesia de Portillo tengo una paz. Nos aferramos a lugares. Vale más en la oración hecha en Santiago que en la Catedral de Valladolid. Vale más la oración hecha en la iglesia de no sé dónde a las 6 de la mañana cuando habla el predicador o el padre no sé quién que en esta otra. Dios escucha la oración. Cuanto más fuerte es y cuanto más gente haya en un local, más se elevan las oraciones y mejor las escucha Dios. Así que tengo que buscar una iglesia que sea muy numerosa. Nos aferramos a imágenes de hombres, que no la imagen de Dios.
Por eso Jesús les dice esto: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa dónde estemos. Es más válida una oración donde estén 2, 3 reunidos en una casa, en una choza, en el campo, en un coche, hablando y orando al Señor, que es la mejor de las catedrales, incluida la de cristal allá en Estados Unidos, tan afamada y envidiada por muchos. Dios escucha los corazones. No necesita que vayas a un determinado lugar para saber de cuál es aquella cosa que te inquieta o que te preocupa. Dice Samuel que Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón, no el lugar donde estás, sino que mira el corazón, tu actitud, tu sometimiento a su palabra, tu arrepentimiento por esa inmoralidad o ese empecinamiento de no querer obedecer a sus mandamientos. Porque la teoría la conocemos, como los buenos conductores, yo incluido. Y sabemos que en la autopista no debemos pasar de velocidad de 120. Pero a veces los zapatos que llevamos pesan mucho. O que al tener el móvil en la mano, decía un cartel ayer, en la autopista, 6 puntos. Y el sistema de manos libres no lo utilizamos o no lo tenemos. Ayer también noté una cosa curiosa, pero como ya le había hecho una sugerencia a la profesora del curso, no me atreví a hacer la segunda. La primera sugerencia es que dentro de sus presentaciones tenía textos que quería resaltar pintados en blanco o pintados en amarillo sobre un fondo oscuro. Pero el proyector jugó una mala pasada. Aquello que en su pantalla era un fondo oscuro, a proyectar salía un fondo claro y casi no se veían esos textos. En algunos no se veían en absoluto. Y dije, voy a hacerte una sugerencia. Esos textos que tienes en blanco y en amarillo, cámbialos a rojo y se verá, porque a veces los proyectores no juegan esta mala pasada. Tú lo ves en tu ordenador tan bonito, tan claro, con una combinación, una paleta de colores preciosa, y cuando lo proyectas, todo eso se descoloca, los colores ya no se parecen nada al original, y ya no puedes decir, fijaos en el verde. Está gris. La segunda sugerencia, que ya en esta ocasión me la callé, es el uso del teléfono móvil. Tanto a ella como a su esposo, mientras estaban exponiendo, le sonó varias veces el teléfono. Lo hicimos en la iglesia. Pon el teléfono sin volumen y dice tráfico, cuando viajes pon el teléfono en modo avión para que no te suene y así no tenga la tentación de coger el teléfono y tener un accidente. Pues francamente no tuve coraje para decirle, cuando estés dando una charla, pon el teléfono en modo avión o bájale el volumen. Los de los asistentes de ninguno sonó, solo el de los dos ponentes. Hay veces que no podemos corregir o ayudar a personas a resolver esas cuestiones simples. Sonido del teléfono, pero que distrae. En primer lugar a ellos mismos, que tenían que buscar el teléfono para ponerlo en silencio. Y el teléfono era como su libro de mano, donde tenía los apuntes para irnos enseñando. Bueno, una última lección que podemos sacar de este pasaje, la misericordiosa disposición de Cristo a revelarse a sí mismo al mayor de los pecadores. Dice el versículo 26, cuando ella le ha dicho que me parece que tú eres profeta, cuando ha dicho, yo sé que el Mesías tiene que venir, porque yo sé muchas cosas, ¿no? Como Luisma, no soy tonto, yo sé muchas cosas, pero Jesús dice que le dijo, yo soy el que habla contigo. El Mesías que va a venir, yo soy el que habla contigo. Así que esa revelación del Señor a esta mujer es también una revelación contundente para cada uno de nosotros. El Cristo que murió en la cruz, el Cristo que no solamente murió, sino que resucitó, el Cristo, el mismo, vendrá nuevamente y arrebatará a su iglesia.
que Él nos pille con las maletas hechas, con los deberes hechos. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí. Con frecuencia me acuerdo de Aurora, mi coquillo. Luego la puedo presentar. Y pienso en el barullo que tengo en mi oficina, que tengo que enseñar a mi hija que lo domine, porque si el Señor me llama, pues van a estar perdidos. ¿Pensamos en que el Señor nos pueda llamar esta noche? ¿Qué va a ser de nuestras responsabilidades? De las cosas que hemos dejado ahí colgando, sin hacer. Leía un texto de esos que te hace un poco reflexionar. Cuando me muera, no me lleves flores, no las podré oler. Cuando me muera, no me hables, no podré oírte. La reflexión es una llamada a los hijos para que no abandonen a los padres, los visiten, les lleven las flores cuando las pueden disfrutar. Después, en el cementerio, de nada sirve. Así que el Señor se nos ha revelado. El Señor ha prometido que volverá a arrebatar su iglesia. El Señor ha prometido que nos llevará con Él, gozosos, alegres. Algunos nos precedieron, algunos están esperando a que lleguemos. ¿Cómo y de qué manera? Es cuestión de otro estudio. Pero lo cierto y veraz es que lo que el Señor nos va revelando está aquí en su palabra y no es invención de hombres. Yo soy el que habla contigo. Jesús, el que habla contigo, con forma audible, con forma legible, con forma de sueños. Te habla, quitando de tu camino aquellas cosas que puedan ser tus piedras de tropiezo, ayudándote a vivir cada día. Estemos atentos a las voces y a la misericordia de Dios y aprendamos sobre todo cómo poder hablar, compartir la vida eterna que confesamos tener, que creemos en Cristo, que Él nos da todas las cosas, que Él nos ayuda en nuestro diario vivir, con aquellas personas que están afligidas, que son candidatos a ir al infierno. Brindémosle la oportunidad de que puedan ir al cielo con un testimonio y no lo estropeemos diciéndole, eres pecador. Hablemos primero del tiempo y después ya tendremos la oportunidad de decirle que todos los hombres, incluido yo, soy pecador, pero Jesús murió en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. El agua de vida que quita realmente la sed, la inquietud de cada persona. Que nos ayude a conocerle más y mejor cada día. Amén.